Y aquí venimos a saludarte con cánticos de alabanza por este día tu tan solemne. En honor a nuestro patrón, señor Orlando Cotaquispe, y a su distinguida esposa, Niño Jesús, derrama tu santa bendición a este pueblo tan querido, Chipao. Chipao grande en su orgullo. Señor mío, a ti pido ante usted que este pueblo no sea tan olvidado. Derrama tu santa bendición a todos tus hijos chipaínos. Oh niño Jesús, Redentor del mundo entero. Quien aquí está pasando su cargo, nuestro maizo, señor Orlando Cotaquispe, y su distinguida esposa, señora Marta Taipe. Coadiguado, todos estamos saludándote. Quizás estamos aquí todos nosotros. Muchas gracias. Oh, patrón Felipe Santiago, hoy este día 25 de diciembre, todos tus hijos chipaínos recordamos tu santa magna fiesta. Oh, patrón Santiago, derrama tu bendición a todos tus hijos chipaínos y de igual manera al niño Jesús, derrama tu bendición a mi maestro, quien es Orlando Cotaquispe, y a su distinguida esposa Marta Taipe. Niño Jesús, te lo pido. Oh niño Jesús, tú que naciste el 25 de diciembre para salvarnos a todos los pecados de tus hijos, Padre mío. Oh niño Jesús, hoy día te rendimos un homenaje justo. Oh niño Jesús, el mundo sonríe alegre, el mundo vibra de alegría. Oh niño Jesús, el pueblo de Chipao te rinde un justo homenaje. Oh niño Jesús, hoy día el pueblo de Chipao brilla de alegría inmenso. Oh niño Jesús, derrámanos tu santa bendición a todos tus hijos que te rendimos un justo homenaje. Oh niño Jesús, de este hermoso pueblo de Chipao, derrámame tu santa bendición, en especial a estos tus fieles devotos, como son el señor Orlando Cotaquispe, como la señora Marta Taipe, que te rinden justo homenaje con sus cintas multicolores con su negrito. Muchas gracias. ¡Bravo! Oh niño Jesús, esplendor como el lucero de la mañana, que nos brilla ante nosotros, admirable niño, príncipe de la paz. Oh niño Jesús, redentor del mundo entero, implórenos tu bendición a todos tus fieles devotos. Bendito prodigioso de los desconsolados y de los pobres, a ti niño te pedimos con alma y corazón que tú siempre seas nuestra guía, la luz más clara en el mundo. Oh niño Jesús, te pido con cariño, con el amor, que a este pueblo implores con mucho cariño. Muchísimas gracias. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, niño Jesús! De repente, estamos luchando tus hijos. Quisiera que nos perdone cualquier cosita. Ahí estamos un grupo de negritos. De repente, jodido de la garganta, papi. Yo quisiera que me disculpes, papi. Muchas gracias. ¡Oh niño Jesús divino! Milagroso, milagroso de una muerte. Padre mío.
A veces
Esa flacuchenta de mierda, son, a veces están sufriendo con SIDA. Esas. ¿Cómo? Habla bonito, basura. Ay, basura. Hola, troca. Este será alcoholismo, algo vicio tiene este cholo. Estoy viendo mal. ¡Troca! Párate, pues papá, ¿por qué andas de rodillas? ¡Salud! A ver tu nombre. Ya, Ernesto, Ernesto. Papá, ¿hay que manda acá? Cotaquispe. Cotaquispe. Llega con diperi para no llega. Mamá, ¿hay que manda acá? Taipi. Mira yo, ahí improvisación. A ver, ¿cuánto quieres ganar? Gratis. 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 Este y cholo vamos a esta Gratis. Muy bien, muy bien. Ya, Muy bien, pasa al siguiente. Ya, está estudiando en el Instituto Chipaupe. Otro puntito más. Ya, Otro más. Otro más. ya. Otrito más. Ahora sí. Ahora vas a tener que entregar la herramienta. Amigo, Tienes que entregar la herramienta. Hombre, entrega la herramienta. Entrega la herramienta. A ver, dame a la mano la herramienta, hombre. agarra, pico. Dame mano. Entrega la herramienta. Agarra, pues inútil. Catillo de mierda, apiade. Ahora sí. A ver, muchachos, agarren la canasta para recoger la uva. Recogen la uva. Pero, recojan la uva, por favor, para trabajar. Oye, saca. Está pobre. La hacienda está pobre. Bajo la A ver, hombre, vamos a empezar. Nuestro para que nos dé su bendición. A ver. Vamos a levantar, hombre. Levanta la botella. Vale, que más que van a llegar y tomar un sapio. Levanta la botella. Más arriba. Más arriba. Levanta. Levanta. Levanta la botella. Levanta la botellita más arriba. Más arriba. Más arriba, hombre. Levanta la botella. Levanta la botella, hombre. Arriba. Ella, marica, baila. Túmbalo, baila, marica. Ahorita
Mais zapas, mais ulang ang tosoro. Negro kuna tak mosyancho. Makaila pinya, takalawang nam tututit kang kang na pobre kuna tak. May tak chay dum Orlando. May tanya chipasa. So mierda. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está jodiendo al papi! ¡Que no tenga el pie! Sí, es bueno, para esas cosas, para chambas es bueno. Ese está bueno para alcahuete. Sí. Toda la vida siempre ha sido ese alcahuete. Mira la estatura, pues inútil. Oye, ese padre perdido, ¿qué cosa habla? Amigo. Oye, cura que abandona a las madres.
Amiguito, ¿Qué cosa quieres? tú no tienes por qué discutir con este... ¿Animal? Claro, que tú ya sabes quién es. Rima, rima, esa Tú tienes que hablar conmigo. Acá se trata. Civilín, ¿Qué cosa hay? Plata, pues, cantidad, hermano. ¿Plata? Claro. Te regalo. Yo también tengo harta plata. ¿La de plata? Claro. Como la muela del gallo. O sea, somos hoy. Me estás diciendo, préstame, ¿por qué me estás diciendo él? Esa era para su tofi de esa de tu patrón. El niño con barba. Jovencito. ¿Qué pasa, papá? ¿Me conoces, amigo? Usted? No, no te conozco, pero ¿quién te va a conocer a ti, pero chaval? Pero si te estoy pasando que vamos a ver. Tiempo me gana a mí, tiempo me gana mucho. Tiempo me gana. Entonces lo que quiero es... Estoy dando una oportunidad a todos los muchachos, así como todos simpáticos. Claro, pero todos ya tienen chamba, son ingenieros, arquitectos. Ah, caramba. Ya, te vas a presentar, ya. Ahí está. Ah, sí, gente, mis amigos. Claro, pues, nuevecitos, yo te traigo, jefe. Es más, Respetación. jefe, que te va a pagar, pues. Respetación, hombre. ¿Qué cosa me va a pagar? A su señora de repente me va a pagar. Tranquilo nomás. A ver, va. Yo te voy a preguntar tu número para que ingreses a la planilla por atrás. ¿Por atrás? Por atrás. No, adelante. No, por atrás no vas a ingresar. A ver, tu Yo no nombre. quiero por atrás, por adelante. Espera, tu nombre es muy difícil de escribir. Pues jódete, pe. A ver, papá, ¿hay que mandar acá? Jódete. Jódete. Papá, mandale a su casa. Mamá, ¿hay que mandar acá? Frégate. A ver, ¿cuánto quiere ganar? A tu suegra. A mi suegra. Ahora me meto pues, mi suegra y te atrapa de un canto. ¡Ay, de la mañana! ¡Ay, chivaco! ¡Ay, burrito! El gato negro me arañó, el pelo dorado me corrió. La vaquera me corrió, el pelo dorado me corrió. Más arriba. Más arriba. Una movilita ahí. Son bagalateras, hay que dejar ahí como Ya no puedo ir mañana. a ver, kunang may angya sa ikit yung kaya ta chamchaya putkang nyari ke. Kaya animal, suya ita kaya. Kaya ta. Oh my god.
Con sus buenas atenciones. Con sus buenas atenciones. Buenas tardes, papá, sí. ¿Cuál es su ofrecimiento? Bueno, vengo a molestarte. Casi me mato de un infarto, señor. ¿Por qué tan alterado viene? ¿Cuál es su problema? ¿Tiene problemas en su casa? ¿Con sus chats? ¿Con sus animales? ¿Qué pasó? No, nada que ver, sino vengo a molestarte. Sí, puede ser la molestia. ¿Quieres trabajar conmigo? Porque no, papacito, ahorita estoy buscando chambita porque ayer no va en la tarde de la municipalidad de Chipán, me botaron de la chamba, no sé por qué. Oiga, justo estoy buscando un tigre como tú. ¿A usted le he dicho que contrate abortos? Papá, se acabó la gente, no sé quién se ha llevado, no sé, hambruna, no sé, había quedado el único flaco. Todo desnutrí, flaco, yo no quiero. Su nombre. Nombre completo. Paterno. Cosita, Cosita. Materno. huevo duro. Huevo duro. Siguiente. Particulón, está. Otro aborto. Oye, aquí me estás contratando puro aborto, flaco, desnutrido. Pero ¿qué nos importa? Que produzca, que trabaje, nada más. A nosotros que nos interesa es feto, aborto, diarrea, ¿no? Cuenta que trabaje. Otro punto, otro puntito, otro puntito. Punto, ya, otro punto. ¿Dónde? Alcapi. Otro punto. El otro punto. El otro punto.
tuve que ganar mi agua y tata. Alcana, imas mi agua sayaron. Ima pa mahuajra con kichay bichañao sayaron. Wow, Kiki. Wow, el kichay no te dejar un kiko jugo. Arico se te cae. Hola, amiguito. Hola, amiguito. Hola, ¿cómo estás, amiguito? Oye, amigo, carajo, si más antes éramos chulos y ahora, carajo, te disimulas. No sabes, Santina. Pernita. Andamarca. Perdón, ¿ah? A bajar la botellita, a bajar. Cocinera, doña Angélica, ajo despensera, trago despensera. Ay, 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 con esta, pobrecito. Gracias. Qué bien me llegó el trabajito. Tienes 3, 4 horas para contratarme todos los personales. No sé si usted está dispuesto también a estar trabajando y de repente interrumpir. Amiguito. ¡Esto te meto plomo! Calma, calma, amiguito, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Calma. Esconde, papá. Tengo un trabajito para ti. ¿Cómo? Ya que te he visto y tienes buena forma. Amiguito. Te enseño la propuesta. ¿Cuál será? Ayúdame a asaltar bancos y te doy mínimo ni un centavo. ¿Esto te acabo de entregar? ¿Cómo? ¡Recoge la herramienta! ¿Dónde está? En la cocina o sala de dormitorio. ¡Te acabo de entregar la herramienta! ¡Recoge la herramienta! Es mucho. Usted es muy maltratador. Yo voy a renunciar a ese trabajo. En este momento vamos a marcar de punto y punto en línea recta. ¿Cómo? Punto y punto te voy a dar.
Musta kunatanya? Bakam akan kunatanya. Mana yang mi polisi ada respeto saja. Kayak hangara kunaka. Ni gobierno tapas. Ni alcalde tapas. Ekonomi pas bakal aku kunang ka. Pero kaitan kunang rekomendasa. Yaspam kunang. Kaya ini kunang mana para cayan cuy.
En lo que es presentación, tenemos como segundo puesto al representante de nuestro Cargonte con 44 puntos y del Economato como primer lugar 46 puntos. En pisa de uva tenemos como segundo lugar al conjunto del Economato, como primer con puntaje de 24. Y el otro grupo del Cargonte es con 25 puntos como primer lugar. En primer caporal tenemos, en el verso tenemos, como segundo lugar tenemos al grupo del Cargonte con 29 puntos y en el conjunto del Economato con 31 puntos. Que realmente me emociona bastante. Gracias, también le felicito a los dos grupos, ¿no? ¿Verdad? En especial al señor Cargonte. Realmente esto es un momento de alegría, es un momento de reunirnos y verdaderamente alegrar a nuestro pueblo. Mira, gracias al empeño de cada uno de nosotros presentes, ¿no? De que verdaderamente a mí es un orgullo me da
de que a cada uno de ellos en su conciencia saben de que realmente estamos haciendo un poco de esfuerzo. Es con una finalidad de continuar verdaderamente nuestras navideñas, nuestras fiestas, en coordinación de todos los presentes. Posteriormente quizás puede ser mucho mejor y esperando la realidad de este esfuerzo. Hermanos, nuevamente, solamente para agradecer, como dijo ya nuestro ecónomo, el señor Leoncio Cutaquispe, la labor, el trabajo, como del economato, y en especial al señor Orlando Cutaquispe, como cargonte de nuestro pueblo de Chipao. Creo que nuestro ecónomo, el señor Leoncio, lo dijo bien claro. Esto es un apoyo de todos, es un trabajo de todos, y quisiéramos seguir apoyando, trabajando para que nuestra costumbre, hablamos de negritos de diciembre en Chipao, que siga continuando en los siguientes años. Solamente no nosotros, sino nuestros hijos y nietos y los que vienen. Para agradecerle a la población chipaína que realmente en esta fiesta navideña pues todos hemos estado partícipes, ¿no? Gracias a todos por la visita, por el apoyo moral, en este caso a los niños cargontes que somos mi persona, como Orlando Cutaquispe y mi esposa, la señora Marta Taita. De igual manera también al señor Econo, ¿no? También se ha hecho un trabajo arduo y también hay personas que sí se han dignado de brindar, ¿no? Toda vez para que se lleve este evento interesante, ¿no? Que realmente hoy hemos presenciado, ¿no? Y también al conjunto de Huaylía, de Ventura Jalamaqui, agradecerle, ¿no? De que realmente nos ha acompañado en esta fiesta navideña. En tal sentido, a todos los presentes, le digo muchas gracias por el acompañamiento, por estar en esta fiesta navideña. Muchas gracias. Gracias, papi. Pero, papi, porque está la garganta medio cerrado. ¿Puedes gritar? Ha pasado tren sin fuego. Que, papi, usted está en cuartel, ha rojido. ¿Cuál es el problema, papi? Ah, ya, ya, gracias, papi. Mañana cuando te vaya, pasando cuando la ausencia. Mañana cuando me vaya, pasando cuando me ausencia. Ya no hablarán las perros, ya no ladrarán los perros, hay que faltarme el destino. Ya no hablarán las perros.
Pacha Santo José. Jesús le hace esa noche. Pero en estos momentos, ya a próximos a amanecer, primeramente quiero agradecerlo a mis familiares. Acá se encuentra mi madre, mi tía Gloria Orcaña, mi prima Delia, mi cuñada Felipa, acá primo Julián, mi tío Jacinto Cotoquispe y su esposa Amelia Leuya, señor Nicolás, señor Silverio, mi compadre Serapio Yamoja, su esposa Beatriz Taipe, señora Guadalupe, y acá me ha llegado, ¿no?, que siempre de antes como hermana hemos crecido, Aldo Santaria, y a todos, ¿no?, que de repente por cuestiones de hora algunos familiares han ido a descansar de todas maneras, pero estamos siempre han estado pendientes todos los familiares y también todos los compoblanos. Y muy particularmente también quiero dar agradecimiento profundo por el labor importante que hicieron los maestros como marco musical de Camiste, de Chipao, que Chipao ya lo conocemos, ¿no? Igual al señor José Olarte, el popular Reta de Chipao, ambos saca cara por Chipao. Y acá al señor Marquía Pablo Rivera, ¿no?, que nos ha hecho, han hecho espectáculo, ¿no? De igual manera a los señores negritos como el señor Capurano Dante, Paucas, Johnny Pumeille, Roy Osjo, Edgar Gómez, al señor Julio Gutiérrez y al señor Julio Olarte, ¿no?, quienes conformaron la cuadrilla de negritos.
en nombre de nuestra familia Cotaquispe Teipe, ¿no? Y también acá, al momento está trabajando el señor Teófilo, mi cuñado. Y bueno, mis agradecimientos profundos a que realmente se concluye esta fiesta navideña del año 2017. Hemos empezado del 22 y hoy estamos concluyendo, ¿no? Sinceramente, no hay como agradecerlo a todos los amistades, familiares que realmente han hecho un esfuerzo de estar junto con la familia, y yo sé que de esta manera lo que se llevó a cabo esta celebración de la fiesta navideña, ¿no? Que durante los días hemos estado maestros, familiares, de repente en la casa, ¿no? De repente en algo posiblemente me habría equivocado, ¿no? Pero no es con intención, ¿no? De repente se me ha ido, porque en nuestro distrito primera vez estoy haciendo este cargo, y posiblemente, como vuelvo a decir, habría estado algunas cosas no nos ha ido bien por parte de nosotros. Quisiera pues la disculpa, señores maestros, por favor, pero de todas maneras le agradecemos de corazón a la familia, ¿no? Y de esta manera, ya concluyendo, quisiera pues también igual acompáñenos hasta los últimos momentos, ¿no?, de esta celebración. Todavía nos falta cumplir un poco, ¿no? Ya de unos minutos vamos a salir ya a donde que se hace la secuencia de despacho, ¿no? Entonces, en tal sentido, invoco una vez más, quisiera su acompañamiento de todos los familiares, amistades que se encuentran, señores maestros. Y nada más, esas serían mis palabras. Sé que con la emoción a veces se me lo da y me gana y no hay cómo agradecerlo, ¿no? Pero sí, también esta es una manera de reciprocidad, estimados familiares, y estaremos ya partiendo al despacho, ¿no?, en estos momentos. Bueno, muchas gracias con todos los presentes. Eso nomás es lo que puedo decir por el momento, ¿no? Correcto.
Ahorita me encuentro acá en Irapuato, vista panorámica de Chipamarca. Yo quiero difundir en este momento lo que es de la fiesta navideña. La fiesta costumbrista tradicional que comienza el 22 de diciembre termina el 27 de todos los años. Es una fiesta costumbrista que los pueblos, los vecinos que viven en diferentes lugares pueden venir y espectar esta fiesta. Es bonito, los niños, es una algarabía para toda la gente y eso es un lugar, acá nuestro pueblo de Chipá y se cultiva año tras año. Yo de manera particular vengo cultivando este arte de muchos años, gracias a mis abuelos, que paz que descanse Pedro Llosa. Y yo como nieto estoy cultivando este arte y esta fiesta costumbrista es bonito, que se difunde todos los años. Tenemos así jóvenes, estamos recopilando jóvenes que pueden cultivar este arte, qué bonito sería, ¿no? Lo veremos y dejaremos este arte costumbrista y seguiremos cultivando siempre año tras año. Este arte nosotros cultivamos, es una sangre, ¿no? Que mi abuelo, mi bisabuelo, Corpus Llosa, que también que pasa en descanso, también es un bailarín de recorrido de muchos años. Pedro Llosa igualito, es una persona que nos ha dejado, nos ha heredado este arte y seguimos cultivando. Nuestros hijos que tenemos nosotros también seguirán cultivando y nunca lo olvidaremos este arte. Ese es un arte que para mí ha tenido un valor muy importante y queremos que yo como bailarín quiero demostrar por mi pueblo y seguiré demostrando en los diferentes pueblos. Yo ya llegué a los diferentes lugares y tengo muchas experiencias ya y gracias por venir a este lugar y a mi pueblo de Chipá. En especial yo me refiero, este año estoy como el cargón de debutante señor Orlando Cotaquispe y señora Marta Chávez, su hermano acá, Ernesto, Julio, todos ellos están gozando de esa bonita fiesta, esa bonita costumbre
y eso me lleva al recuerdo. Ellos también se llevarán un gran recuerdo y nos recordaremos siempre en cualquier momento nuestra costumbre navideña.